Muy buenas tardes, mi nombre es Mateo Vidia y yo voy a hablarles sobre lo que es la lesión traumática del diafragma. Entonces, dentro de lo que son las lesiones que son potencialmente letales, tenemos la lesión traumática del diafragma. Aproximadamente en la parte de lo que es epidemiológica, el 3% de todas las lesiones toracoabdominales van a ser una lesión traumática del diafragma. La lesión traumática del diafragma también se va a encontrar del 0,8 al 1,6% de pacientes que tienen un trauma múltiple. Y aproximadamente del 7 al 66% de las lesiones van a pasar inadvertidas cuando hablamos de lo que es la lesión traumática del diafragma. Entonces tenemos que entender primero que el diafragma es un músculo y este va a dividir lo que es la parte torácica de la parte abdominal. Y en la parte derecha el diafragma va a cubrir lo que es la parte del hígado. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la mayoría de casos encontramos una lesión traumática del diafragma en la parte izquierda, porque en esa parte no tenemos la parte hepática, que la parte hepática va a proteger, o si tenemos algún tipo de lesión, va a ser como que la lesión sea tan grave o socapar las lesiones que encontramos en el hemidiafragma derecho. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de lesiones, la penetrante y la contusa. La penetrante es la menos grave y la penetrante van a formarse como pequeñas rasgaduras que van a ser pequeñas y van a ser el tamaño de el objeto que causó la penetración en el diafragma. Y más que nada, en la parte contusa va a ser la más grave. ¿Por qué? Porque en esta va a formarse lo que son rupturas radiales. Las rupturas radiales, como vemos aquí en la imagen, van a ser como rupturas que van a ser transversales. Entonces, esta parte que son estas rupturas radiales se pueden con el tiempo hacer más grandes y van a haber mayores complicaciones. Entonces, en la parte de lo que es clínica, al principio no tenemos clínica, pero con el paso del tiempo la lesión se va a agrandar, ¿ya? La lesión se va a agrandar y como vemos aquí en la imagen, la lesión se agranda y ya puede pasar lo que es contenido abdominal, más que nada la parte del estómago, la parte de lo que son los intestinos, de lo que aparte de lo que es el colon, van a pasar aquí a la parte torácica. Y esto, cuando pasa aquí los intestinos, el estómago, la parte torácica, va a hacer que esto se llame herniación. Eso desplaza el mediastino, hace que haya como un colapso pulmonar, hace que haya compresión pulmonar. Y también lo que va a suceder aquí es como que el diafragma va a apretar la parte del órgano que está herniado y va a ver lo que es, va a disminuir el retorno venoso, ¿ya? Entonces aquí va a disminuir el retorno venoso y con el paso del tiempo, como no hay una correcta irrigación, por lo que el diafragma está aplastando a lo que son estos órganos, esto va a causar lo que es una necrosis del órgano que está sido herniando. También otros síntomas que encontramos de una manera bastante excepcional va a ser el hipertimpanismo por la parte que tenemos intestinos, esos intestinos en la parte torácica, ruidos hidroaéreos, compresión pulmonar, alteraciones en la ventilación, en la parte de lo que son de la parte pulmonar, ¿ya? Y nosotros, ¿cómo diagnosticamos esta lesión traumática del diafragma? Más que nada vamos a diagnosticarla mediante la radiografía de tórax, pero aquí decía el texto que nos dice la TLS, que es con medio complicado poder diagnosticar con radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque se puede confundir con muchos otros tipos de enfermedades, otros tipos de lesiones, por ejemplo un hemoneumotórax tabicado, un hematoma subpulmonar. Entonces, la radiografía va a ser un poco complicada y algunas lesiones van a pasar inadvertidas porque a veces podemos pensar que tenemos una dilatación gástrica, o que simplemente, o a veces en la parte derecha, vemos que solo hay como una pequeña elevación de lo que es el diafragma. Entonces muchas lesiones van a pasar inadvertidas. También podemos pasar una zona nasogástrica. Y si hacemos, después de pasar la zona nasogástrica, hacemos una placa, vamos a ver que la sonda va a estar en la parte del tórax. Entonces podemos ya confirmar un diagnóstico de lo que es una lesión traumática del diafragma con un tipo de herniación. Aquí también podemos hacer un estudio de contraste. Este más que nada va a ser como el gold estándar, un estudio de contraste gastrointestinal alto, donde vamos a ver el contraste de las heces intestinales y la parte gastrointestinal va a estar como pintada en la parte de lo que es el diafragma. También podemos conocemos un lavado peritoneal y en el tubo torácico sale líquido peritoneal.
es que de alguna manera está pasando, hay como una comunicación entre la parte del diafragma con la parte del tórax y está pasando ese líquido, entonces también tenemos que pensar en eso. También en a los procedimientos endoscópicos que son mínimamente invasivos, como son la laparoscopía o la toracoscopía, pueden ayudar a la evaluación del diafragma también en algunos casos. Y también en algunos casos, la cirugía por otras lesiones abdominales nos va a hacer que nos revele que hay una ruptura de lo que es el diafragma. Entonces, el tratamiento de esto, más que nada, va a ser una reparación directa del diafragma. Y también hay que tener cuidado cuando pasamos un tubo por el tórax. ¿Por qué? Porque si es que tenemos contenido gastrointestinal en el tórax y pasamos un tubo, este puede perforar el contenido, bueno, los órganos intestinales o órganos abdominales. Y eso puede hacer que haya mayor tipo de complicaciones. Entonces, en esta imagen vemos, por ejemplo, que en la parte A tenemos una elevación del diafragma, como le decía, en la parte como del diagnóstico de la radiografía. Mientras que en la parte B tenemos como por ejemplo, ahí tenemos como la parte de lo que es la cámara gástrica. Entonces aquí podemos ver que hay una herniación de la que es la cámara gástrica. Entonces, como ven, son imágenes que son bastante parecidas. Entonces, es como un poco complicado hacer un diagnóstico con la radiografía de tórax. Otra de las lesiones que nosotros podemos tener es una ruptura esofágica. Entonces, tenemos que tener en cuenta que epidemiológicamente es más frecuente que tengamos una ruptura esofágica por traumatismos que son penetrantes. Pero ocasionalmente también podemos encontrar ruptura esofágica por traumatismos contusos, más que nada por golpes en el esternón o por golpes en la parte de lo que es el epigastrio. Entonces, aquí nosotros vamos a tener una salida, una expulsión forzada del contenido gástrico del estómago hacia la parte de lo que es el esófago. Y esto produce que haya una ruptura lineal del esófago inferior. Cuando nosotros tenemos este tipo de ruptura, podemos tener una mediastinitis, y si esto puede penetrar lo que es la pleura, puede producir lo que es un empiem. Entonces, la clínica más característica que tenemos en estos pacientes va a ser pacientes que tienen un neumotórax o que tienen un hemotórax, y que un paciente que tiene un antecedente que recibe un golpe en la parte de lo que es el esternón o en la parte de lo que es el epigastrio. El paciente puede tener un dolor que es bastante proporcionado a la lesión aparente que tiene el paciente, y el paciente también puede tener lo que es un shock, puede acabar lo que es un shock. Entonces, nosotros también cuando ponemos un tubo en el tórax, también podemos encontrar que sale contenido abdominal, contenido intestinal de lo que es del tórax al tubo. Entonces ahí pensamos que también tenemos una ruptura esofágica. También podemos encontrar lo que es aire, lo que es el mediastino, que es un neumomediastino. Entonces nosotros, para poder hacer un diagnóstico de esto, tenemos que hacer una endoscopía con contraste. O sea, tenemos que colocar contraste y hacer una endoscopía. Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, que hay una extravasación de lo que es el contraste. Podemos encontrar lo que es no sé, lo que es un neumomediastino, por ejemplo, un ATAC. Entonces también en el tratamiento tenemos que hacer un drenaje amplio de contenido intestinal que está tanto en el mediastino como en la pleura, y también nosotros también tenemos que reparar la lesión de base, que es la ruptura esofágica. Entonces, aquí, como vemos en esta imagen, aquí tenemos una densidad de aire en la parte de lo que es el mediastino. Entonces, esto nos muestra que tenemos una ruptura esofágica y que tenemos aquí un neumomediastino. O sea, es un neumomediastino por una ruptura esofágica. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el tubo endotraqueal, y aquí tenemos esto, que es contenido gástrico, que está en la parte como del mediastino, y esto es producido por una ruptura de lo que es el esófago. O tenemos esta imagen en donde tenemos una TAC por contraste, en donde tenemos aquí, por ejemplo, extravasación de lo que es el contraste, de lo que es el esófago.
Y toda esta parte negra es el neumomediastino que se forma. Entonces, también durante lo que es la revisión secundaria, tenemos que buscar otras lesiones torácicas que, por ejemplo, que puedan ser significativas. Más que nada, podemos encontrar lo que es el enfisema subcutáneo y las lesiones por aplastamiento, que son la asfixia traumática, que es una asfixia traumática, y también podemos encontrar lo que son fracturas, más que nada de lo que es el esternón y lo que es escápula, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, aunque quizás estas manifestaciones no pongan en peligro la vida del paciente de manera inmediata, pueden ser una causa significativa de lo que es morbilidad. Entonces, en la parte de lo que es el enfisema subcutáneo, este puede ocurrir por lesiones tanto en la vía aérea, en el pulmón, o raramente por lesiones por explosión. Entonces, nosotros tenemos que reconocer la lesión subyacente y darle tratamiento a esa lesión que va a ser subyacente. Y si, por ejemplo, el paciente necesita, por ejemplo, ventilación con presión positiva, debemos colocar lo que es un tubo de tórax en el lado de lo que es el enfisema, para que no se desarrolle lo que es un hemotórax de tensión. También tenemos, por ejemplo, la lesión traumática por aplastamiento, en donde tenemos, por ejemplo, el aplastamiento del tórax o tenemos, por ejemplo, la asfixia traumática. Entonces aquí nosotros tenemos algunas cosas que son, por ejemplo, la apertura del tronco superior, de la cara, de lo que son los brazos. Tenemos, por ejemplo, petequias secundarias a compresión aguda, o también secundarias a lo que es una compresión temporal de lo que es la vena cava superior. El paciente también puede tener una hinchazón masiva o hasta edema cerebral. Entonces, todas esas lesiones asociadas tienen que ser tratadas. Entonces, también, por ejemplo, como dije anteriormente, tenemos que valorar lo que son la fractura más que nada de lo que son costillas, esternón y lo que es la clavícula. Entonces, en la parte de lo que son los huesos, hay que entender que, por ejemplo, la escápula, el húmero y la clavícula van a causar, va a hacer que haya como una protección a las costillas superiores, principalmente a lo que son a la número 1, bueno, de la 1 a la 3. Entonces, si que tenemos algún tipo de lesión en estos tipos de huesos, va a haber también que esas costillas también tengan algún tipo de lesión. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, lesiones en la escápula, en la primera o la segunda costilla. Esto va a hacer que haya hace que haya como una inestabilidad de lo que es del cuello a la cabeza y la médula espinal, y también lo que son los grandes vasos, que estos tengan como una pequeña inestabilidad o que tengan menos protección. Entonces puede tener lo que son como pueden tener algún tipo de lesión en la parte de estas partes del cuerpo, como la cabeza, los pulmones. En la parte de lo que es el esternón, y más que nada también en la parte de lo que son las escápulas, si tenemos fracturas en estas partes, tenemos que pensar que tenemos una contusión pulmonar o una contusión cardíaca. Entonces hay que evaluar eso. También, por ejemplo, si tenemos una dislocación posterior de la articulación externo-clavicular, esto va a hacer que haya un desplazamiento del mediastino, y esto también puede producir lo que es una obstrucción de lo que es la vena cava, de la vena cava. Y entonces, por eso, esto amerita que haya una reducción que sea como inmediata. Y esto más que nada van a ser por las cabezas claviculares. En las costillas del medio, ahí tenemos, por ejemplo, un trauma que va a ser como anteroposterior, va a arquear lo que son las costillas, ¿no? En su eje central. Ya, entonces, esto puede ser como que también, como vemos aquí en la imagen, puede hacer que haya también un tipo de fractura en el eje como central de las costillas, porque no soporta como el arqueamiento, y puede ser que se forme lo que es un hemotórax. Y tenemos que aquí tener, por ejemplo, que en niños y adultos mayores son distintos. Por ejemplo, los niños tienen más capacidad, como su hueso tienen más elasticidad. Entonces, como tienen más elasticidad, si vemos un niño que tiene, por ejemplo, un trauma o ruptura de lo que son costillas, tenemos que entender que es un trauma que es bastante grave. Mientras que, por ejemplo, los pacientes que son adultos mayores, como tienen osteoporosis o osteopenia,
por lo que es el envejecimiento de lo que es normalmente lo que es el hueso. A veces traumas que son mínimos pueden causar lo que son algún tipo de fracturas. Entonces, tener que evaluar eso viendo como la cantidad de energía que tuvo el trauma. Y también, en cambio, por ejemplo, las costillas inferiores, podemos tener algún trauma en lo que es en la parte de lo que es el vaso, en lo que es el hígado. Entonces, con eso podemos descartar, bueno, podemos pensar en algún tipo de lesiones. Entonces, en la parte de lo que es clínica, lo más importante es la parte de lo que son problemas de respirar. Nosotros tenemos que entender que en la respiración hay movimiento de lo que son las costillas. Y cuando tenemos alguna costilla que está rota, ah, en la parte ventilatoria se va a ver afectada y va a haber una respiración que va a ser muy superficial. Va a haber dolor localizado, vamos a tener dolor a la palpación, vamos a tener una crepitación, si tenemos algún tipo de fractura, y también vamos a tener algún tipo de deformidad en el tórax. Entonces, nosotros también tenemos que, por ejemplo, ver que en el tratamiento, más que nada, es súper importante que nosotros mantengamos la respiración. Entonces, podemos dar lo que son bloqueos intercostales para aliviar el dolor del paciente y que el paciente pueda respirar de una manera correcta. Y podemos hacer un bloqueo intercostal, anestesia epidural, o podemos dar analgésicos sistémicos que pueden ser necesarios en algunos casos. También, por ejemplo, están contraindicados lo que son las cintas adhesivas, los cinturones costales o inmovilizadores en estos pacientes. Y en la parte de lo que es el diagnóstico, podemos ver algún tipo de lesiones en lo que es la RX del tórax, pero con el incremento de lo que son la tomografía axial computarizada o con las que son las TAC, se pueden ver lesiones que antes no eran conocidas, no se diagnosticaban. Por ejemplo, lo que son las lesiones aórticas mínimas o neumotoras o hemotoras que son ocultos o subclínicos. Entonces, y el tratamiento el tratamiento, como dije, va a ser más que nada el dolor, pero el tratamiento tiene que hablarse o discutirse con el profesional apropiado, con el especialista apropiado. Muchas gracias.